El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. En este episodio conoce el proceso de admisión para realizar la residencia en APEC, los objetivos generales del programa y la experiencia de ser un residente en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Nuestra misión es formar médicos con alta especialidad en todas las áreas de la oftalmología. Episodio 28. Anatomía del proceso para ser un residente en APEC. Bienvenidos a un episodio más del podcast Miradas que Perciben Diferente. Soy Jessica Vázquez y el día de hoy estaremos conversando con la doctora Nicole Stephanie Pichardo Loera, médico egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en oftalmología por la Asociación para Evitar la Ceguera en México. La doctora Pichardo actualmente cursa la alta especialidad en segmento anterior y por supuesto que con su ayuda estaremos despejando las dudas respecto al proceso de selección para residentes, los objetivos generales del programa y la experiencia que ha vivido dentro de la institución. Doctora Nicole, bienvenida, es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Vamos a empezar a despejar estas dudas. ¿Qué significa ser un médico residente? Bueno, pues un médico residente, o sea, obviamente yo te hablo desde mi experiencia en APEC, cada hospital, cada especialidad lo vive diferente, sí, pero un residente en APEC es alguien que tiene que ser muy disciplinado porque la residencia aquí en el hospital es con una demanda académica bastante importante, entonces creo que si no tienes disciplina la puedes pasar bastante mal en muchos aspectos, pero también aprendes mucho y te das cuenta que creces mucho, no solamente de forma académica, sino también en forma personal, como esta institución tiene como objetivo, entre varios otros, la beneficencia con los pacientes, pues eso también te genera pues mucho crecimiento personal, te genera más empatía hacia los pacientes. De pronto llegan pacientes en situaciones muy vulnerables y pues tú ser parte de poder ayudar, aunque sea en cierto aspecto de su vida, creo que es algo bastante gratificante. Entonces pues hay muchas cosas que significan ser médico residente durante los 3 años que dura la residencia, más los años que se dediquen a la alta especialidad. Prácticamente el hospital es la mayor parte de tu vida, entonces influye en todo tu crecimiento. Además de que estudian muchos años e incluso después de que terminan siguen preparándose. Sí, como cualquier otra especialidad, cualquier otro médico, pues siempre hay actualizaciones constantes y nuevos medicamentos y nuevas tecnologías. Especialmente oftalmología es una especialidad que tiene mucha tecnología y está teniendo avances muy importantes y muy rápidos. Entonces sí, todo el tiempo tienes que mantenerte actualizado. Y obviamente un oftalmólogo, aunque tenemos muchas altas especialidades, pues siempre tenemos que ser lo más integrales posible. Ahora, después de terminar la carrera de medicina, ¿qué continúa? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la residencia en APEC? Bueno, después de que terminas la carrera, hablando de la universidad, tienes que hacer tu internado, después haces tu servicio social y después viene el examen nacional de residencias, que la convocatoria generalmente para la residencia sale un poquito antes o más o menos como por las fechas del examen nacional y pues la verdad es que oftalmo es una especialidad demandada. Entre otorrino y oftalmo son los puntajes más altos. Entonces pues una también depende, o sea, tu disciplina debe verse reflejada desde ese punto, o sea, que tuviste un buen examen nacional de residencias, porque eso significa que fuiste uno de los pocos que son seleccionados para oftalmología. Y para hacer la residencia en APEC, bueno, aquí tienen un proceso interno que consiste en un examen psicométrico, en un examen de conocimientos, que el examen de conocimientos cada año es diferente. Puede ser un examen solo de conocimientos de oftalmología o puede ser de conocimientos generales. Y en mi año, por ejemplo, también hubieron varias preguntas de cultura general, entonces realmente no sabes con qué te vas a encontrar, sí. pero pues creo que con lo que estudias para el ENARM y lo que sabes hasta ese momento, pues es más que suficiente para tener un papel decente en este examen, que siempre te va a tomar por sorpresa. Y el psicométrico, pues bueno, es como cualquier otro examen psicométrico de figuras, patrones, etcétera. Y después solamente algunos de los candidatos pasan a la segunda fase, que es la fase de entrevistas. Y también como que cada año van modificando o perfeccionando un poco el proceso de selección. En mi año, antes de la entrevista, respondimos un cuestionario en un drive y más o menos tus respuestas guiaban un poco tu entrevista. No sé si ahorita el proceso sea igual, sea diferente, pero la entrevista también puede ser un poco intimidante porque tú estás sentado en una mesa que es una mesa larga, tú estás sentado en la punta y pues ves a mucha gente muy brillante preguntándote, entonces puede ser muy intimidante y esa impresión que das creo que también tiene un impacto importante como para que sea
seas considerado como candidato o no. Entonces sí les recomiendo que si quieren estar en el proceso y son seleccionados para pasar a la fase de entrevista, también preparen la entrevista y estén lo más tranquilos posible, porque sí se nota y sí lo toman en cuenta. Prácticamente un médico debe de estar capacitado en todas las áreas. Sí. Okay. ¿Cuál ha sido el aspecto más desafiante de su residencia en oftalmología? Creo que al principio, como que todos en la carrera de medicina tenemos muy poco acercamiento con la oftalmología. Y hay algunos que sí logran rotar en algunos hospitales, hay unos que no lo hacemos, pero en general se tiene la idea de que oftalmología es una residencia muy tranquila, porque casi no haces guardias, porque pues nada más es consulta, más como por las guardias lo ven por ese lado de que es algo bien relajado, y no tanto. Okay. O sea, a lo mejor yo hablo desde mi experiencia, seguramente habrá otras que son mucho más pesadas, pero aquí también es un trabajo pesado, entonces como que de entrada más de uno no se lo espera, y pues sí es algo que te puede pegar, o sea, como que tú tienes ciertas expectativas en que vas a tener mucho tiempo libre en las tardes, en que no sé, cosas así, y no, o sea, sí va a ser muy demandante, físicamente también es pesado, y pues lo bonito de oftalmo, entre miles de cosas, es que es una especialidad tanto clínica como quirúrgica, entonces también en el proceso de empezar a desarrollar habilidades quirúrgicas puede ser también un poco frustrante. Si te empiezas a comparar con los demás y eso también, o sea, te puedes ir para abajo muy fácil, porque si bien el ambiente aquí es muy tranquilo, no es nada competitivo, pues sí es importante que mantengas como un buen nivel. Entonces eso también te puede llegar a presionar demasiado. Entonces debes tener bastante resiliencia como para saber en qué punto es necesario como que dejar de estudiar y también tener un poco de tiempo libre para relajarte, ser consciente de que los horarios son muy variables, porque pues nosotros estamos en consulta, entonces pues eso a veces puedes terminar muy temprano, a veces puedes terminar muy tarde, en las cirugías es lo mismo. Entonces eso creo que fue lo más desafiante cuando empecé la residencia, como que me esperaba algo más relajado y no lo fue, pero al final vale la pena. ¿Sabías que la residencia oftalmológica en APEC integra 4 elementos indispensables para la formación de un médico de excelencia? Gracias al área clínica, la parte quirúrgica con tecnología de vanguardia, la investigación y la enseñanza, en APEC formamos médicos capaces de brindar atención de calidad para mejorar la salud visual de los mexicanos. Continuamos. Doctora, ¿usted cómo se mantiene actualizada con los avances en oftalmología, en las investigaciones? Cuéntenos este proceso que vive usted dentro de la institución. Bueno, dentro del hospital, algo que es muy admirable del hospital es el fomento que le dan a la investigación. Entonces, pues aparte de que tú por tu cuenta y por las clases y por el programa académico que tienen aquí, tú estás estudiando y actualizándote, también promueven mucho esa parte de presentar en congresos, y no solamente nacionales. Aquí es muy común que vayamos a congresos internacionales, y pues eso te abre muchos otros caminos que a lo mejor aquí no lo tenías tan claro, porque es algo muy nuevo o es algo simplemente que hacen diferente en otro lado, y entonces eso te mantiene actualizado y te mantiene como con muchas opciones, te abre mucho el panorama, y eso creo que no se puede vivir en todos los hospitales. O sea, creo que es más difícil que en un hospital público, por ejemplo, te dejen ir a un congreso en Europa, cosas así, ¿no? O sea, hasta donde yo tengo conocimiento es difícil, a lo mejor habrá quienes me digan que no, que también se puede, pero aquí de verdad somos muchos, o sea, es muy común que lo hagamos, y es bastante enriquecedor. Sí, y que al final va complementando la formación de nuestros médicos. Claro. Doctora, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los estudiantes de medicina? ¿Por qué elegir APEC para continuar con esta formación? Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Que yo empecé aquí desde mi servicio social, y el hospital tiene mucho prestigio. Todos los que llegamos aquí es porque ya escuchamos de muchas personas que es el mejor hospital de oftalmología del país, y pues yo, que lo considero mi casa porque aquí llevo ya muchos años, pues yo también puedo decir lo mismo. O sea, si alguien me lo pregunta, yo sin dudar yo diría que es el mejor hospital. Hay otros hospitales también muy buenos, pero creo que en APEC no van a tener deficiencias, o sea, sí van a tener que sufrirle un poquito, pero justo como lo mencioné antes, va a valer la pena, porque académicamente son muy buenos, tienen muchas oportunidades de no quedarte solamente como en una burbujita, sino que te puedes
puedes ampliar en el sentido que quieras. Hay muchos o algunos, un par de médicos de aquí del hospital que también tienen conocidos o que han trabajado o que ya están trabajando en el extranjero y todavía puedes tener como cierto contacto con tus adscritos, todo. Entonces creo que en general, por donde le veas, tiene todas las ventajas del mundo estar en APEC para hacer oftalmología. Ahora, doctora, ¿por qué eligió oftalmología y no otra especialidad? Pues eso ya fue muy personal, simplemente no hay un motivo. Solo una vez fui a una consulta, yo acompañé a mi papá a una consulta de oftalmología. Sí. Y pues todo el proceso de la consulta, como que vi que tenía que ocupar como muchos aparatos, cosas que se veían como muy sofisticadas en ese entonces, que yo no tenía ni idea. Yo iba en la preparatoria y me enamoré ahí. O sea, yo ya sabía que quería estudiar medicina, pero no sabía como de especialidades y eso. Sí. Pero ya después de eso yo entré a medicina ya con la intención de hacer oftalmología, y ya una vez que estaba ahí, pues cuando conocí la anatomía, la fisiología, tanto, o sea, el ojo me cautivó. Dije, como en algo tan chiquito se esconden tantas cosas, tanto anatómica como fisiológicamente hablando, y luego vemos el programa de oftalmología y dices tantas cosas también que le pueden pasar al ojo, y luego entras a la residencia y son 1,000,000 más de cosas que no tenías ni idea después. Entonces simplemente me atrapó, o sea, de una manera muy cursi, oftalmo me eligió a mí. Okay. No, está increíble. Y después de terminar la residencia aquí en la asociación, ¿qué sigue para usted? La pregunta más difícil de todas. Pues, o sea, a mí quisiera hacer como otra alta especialidad, porque pues sí, o sea, hay muchas otras cosas que también me apasionan. Ahorita estoy en segmento anterior y me encanta, pero hay más cosas que también me gustan mucho, entonces quisiera como continuar mi formación. Si tengo la oportunidad de hacerlo, pues ya en el camino después de eso ya veré qué sigue para mí. Doctora, ¿qué le inspira a cada uno de sus pacientes? Depende de cada paciente. Sí. La mayoría de los pacientes aquí son bastante agradecidos. También no vamos a mentir, también tienes que de pronto enfrentarte a situaciones muy desagradables, pero creo que la empatía es algo que no sé, yo creo que siempre la he tenido, pero aquí se intensificó mucho más. Y aparte estamos tratando con un sentido que puede discapacitar a las personas, porque una persona con una discapacidad visual, pues creo que sí tiene muchas dificultades, y si nosotros podemos contribuir a evitar que sufran esas dificultades, pues, o sea, no es muy satisfactorio. Y por otro lado, una persona que desafortunadamente no hay nada que hacer, bueno, aquí también existen como maneras de tratar de rehabilitarlos, tienen también la opción de psicología y pues si es algo genético, aquí también tenemos el servicio y se estudian a los familiares. O sea, simplemente como que tratamos de ayudar lo más que podamos. Entonces, pues creo que me inspiran mucha empatía y me dejan más enseñanzas de lo que me imaginé. Gracias, doctora. Ya para ir terminando, ¿qué le ha dado la institución? ¿Cómo ha impactado en su vida? Me dio una formación que yo creo que en ningún otro lado hubiera tenido. No, obviamente creo que es difícil que digas ya me siento muy listo y ya lo sé todo y ya no tengo miedo de salir al mundo real y ver pacientes, pero creo que sí tengo al menos las herramientas necesarias como para salir y ofrecerle a mis pacientes una atención de calidad. Obviamente esto no termina terminando la residencia, o sea, justo como lo mencionamos al principio, sigues estudiando y todo, pero estoy muy agradecida por todos los pacientes que he podido ver, todo lo que me han podido enseñar, que sé que aquí, pues al ser un centro de oftalmológico de referencia, llegan cosas que en otro lado difícilmente hubieras imaginado ver alguna vez. Entonces, pues eso, o sea, me deja herramientas para el resto de mi vida. Si APEC fuera una persona, ¿qué le diría? Gracias. Y bueno, es así como llegamos al final de un episodio más de la segunda temporada del podcast Miradas que Perciben Diferente. La formación de nuestros especialistas se rige por un programa educacional que permite a los participantes adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la práctica de la oftalmología. Doctora Pichardo, ha sido un gusto enorme poder tenerla como invitada. Muchas gracias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @APEC Hospital de la Ceguera. Nuestra página oficial www.apec.org.mx y la línea telefónica 5510 84 1400. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.